Bienvenidos sean todos ustedes. Esperamos que se encuentren muy bien y los saludamos después de esta larga pausa que nos ha tocado hacer. El día de hoy, nuestro invitado de honor es un joven de aproximadamente 25 años. ¿Por qué decimos aproximadamente? Es porque el invitado de hoy no quiso ni siquiera darnos un nombre falso. Simplemente nos escribió que era una persona muy conocida en su ciudad y que no quería problemas por ser identificado, ni siquiera por casualidad. Pero de igual modo nos cuenta esta historia, misma que aclara que ha enviado a diferentes canales, por si la escuchan con algún otro colega. Pero para iniciar con el tema, déjenme contarles una reflexión que nos contaba mi abuelo. Él nos decía así: te diré algo sobre tus futuros hijos. Ellos no son tuyos, no van a ser tuyos. Serán personas ajenas a ti. Dependen de ti en el sentido que ocupan ayuda, y solo cuando son jóvenes. Conforme crecen van ocupando menos ayuda, y les va dando más individualidad, más autonomía. No te digo que los dejes solos. Es importante que estés allí para ayudarlos, pero solo cuando lo necesiten. Ese es el modo en que ellos se van apartando de ti. Suena duro, pero es necesario. Ellos tomarán tarde o temprano sus propias decisiones. De hecho, te lo hacen saber desde el día de su nacimiento. Nacen cuando quieren nacer, cuando deben nacer. Tú no te enojas o los regañas por nacer de noche o de día, o en sábado o miércoles. Ellos toman sus propias decisiones desde el primer día de su nacimiento. Caminan cuando quieren y hablan cuando deben. Son seres aparte, pero necesitan ayuda. Así nos contaba mi abuelo a veces que nos enojábamos con nuestros padres. Si es que tienen hijos, entenderán lo que les estoy diciendo, y si no tienen, seguro tienen padres y entenderán también por qué se los digo. Dejemos entonces que nuestro invitado de honor, anónimo del día de hoy, nos cuente su historia. Sentémonos junto a él un rato a escuchar los sonidos de La orilla del miedo. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Hola, quiero contarles algo que nos sucedió a mi hermano y a mí cuando vivíamos en el estado de Tamaulipas, México. Es algo que hasta la fecha no hemos podido descifrar del todo. Aun cuando lo platicamos nos causa incertidumbre y no podemos entender. Nosotros vivíamos en un pueblito de este bello estado, un pueblito chiquito con no más de 4,000 habitantes, pero igual tenía lo necesario para que todos viviéramos a gusto. Mi tío era una de las personas que mejor estaba económicamente hablando en este pueblo. Tenía negocios en una ciudad grande, pero vivía aquí. Manejaba sus negocios a la distancia. Él prefería el anonimato. No supe qué tan bien le iba hasta que mis padres murieron. Después del accidente de mis padres que les quitó la vida, nosotros fuimos a vivir con mi tío. Éramos jóvenes. Yo tendría alrededor de 10 años y mi hermano alrededor de 7. Éramos unos niños pequeños. Mi tío nos llevó a vivir a este pueblo. Había primaria y secundaria, así que podríamos continuar con nuestros estudios y ya nosotros después decidiríamos si nos íbamos a la ciudad para continuar con lo que quisiéramos hacer. El caso es que nos fuimos a vivir con mi tío siendo muy jóvenes y fuimos acoplándonos a la vida con él. Mi tío no tenía ni esposa ni amigos. Él solo se dedicaba a trabajar. Pero nosotros hicimos rápidamente amistades en la primaria, y en un pueblo tan pequeño era fácil salir a caminar y recorrer inclusive las afueras del pueblito. Casi no había delincuencia, las personas son muy libres de ir y venir en estos lugares, además de que todos se conocen entre ellos. Rápidamente aprendimos a ir al parque, a ir a la casa de un amigo o de otro amigo, por decirlo de un modo más coloquial, aprendimos a vagar. A pesar de que las salidas más comunes con los amigos era a las calles principales, a los patios de nuestras casas, al parque, a lugares concurridos en su mayoría, lugares comunes donde los niños iban, había un área especial que nos gustaba mucho ir y allí no iba cualquier persona, estaba un poco lejos. Hacíamos cerca de 1:30 caminando después de salir de los límites del pueblo. Era una especie de camino dentro de un bosque, un camino que llevaba a un claro donde había una cueva chiquita, nada profunda, tendría 2 o 3 metros de profundidad y tampoco era alta, si acaso 2 metros de alto,
quizás menos, yo era pequeño y la veía diferente, era más bien un agujero en la falda del cerro, un agujero donde nos gustaba ir a sentarnos, porque también había cerca una lagunita ahí enfrentito de la cueva, y una lagunita, un charco de agua permanente, tampoco nada muy grande, donde nos bañábamos y después nos íbamos a sentar a aquella cueva para pasar el rato. Al que más les gustaba ir allí, y fue quien nos enseñó el lugar, fue nuestro amigo el Chanate. Ese niño era prieto como el alma del peor desgraciado que ustedes conozcan. Por eso le decíamos así. Por aquellos lares hay un pájaro, un ave que le decimos Chanate, y es de un color negro profundo como la noche, negrísimo, y búsquelo en internet, es muy bonito el ave esta, y por eso le decíamos a él el Chanate. Obviamente mi amigo no era del mismo color, pero saben que los apodos que ponen los niños suelen ser muy crueles, y además no era con mala intención, simplemente se lo pusimos y ya. A aquel niño le gustaba mucho ir a aquella cueva y a aquel charco, a mojarse los pies, a bañarse. A nosotros también nos gustaba, nos distraía de la rutina diaria y nos permitía aislarnos de los demás para platicar nuestros propios temas, a veces temas sin importancia, pero eran nuestros propios temas de conversación. Sin embargo, cuando mi tío se enteró que íbamos a aquel lugar, nos lo prohibió tajantemente. Nunca nos había prohibido nada, o sea, obviamente nos ponía límites, no rompan, no roben, no corran, no hagan maldades, pero no nos prohibía nada prácticamente. Pero esto es algo que dejó muy en claro. Teníamos estrictamente prohibido ir a esa cueva, a ese charquito. No nos dijo por qué, solo nos lo prohibió, pero de manera muy tajante, muy concisa. No daba espacios a interpretaciones. La verdad no nos afectó porque teníamos muchos lugares más a donde ir a jugar. Pero al Chanate sí, a él le gustaba mucho ir para allá. Empezó con que cómo podíamos permitir que una persona nos controlara de esa manera. Empezó a decirnos que no era justo, que no hacíamos nada malo, que era inhumano, que eso no era de un papá y cosas por el estilo. La cosa es que la actitud de nuestro amigo nos enfadó tanto porque íbamos a la cancha y estaba hablando de la cueva, íbamos al parque y estaba hablando de la cueva. Así que mi hermano y yo decidimos que seguiríamos yendo, pero no le diríamos nada a mi tío. La verdad no era para tanto, ni era peligroso. Era un lugar muy agradable, era una lagunita con muchos árboles alrededor, muy fresco. Podíamos jugar casi a lo que fuera y con el tiempo decidimos que, como nuestro amigo Chanate decía, no le hacíamos mal a nadie, él tenía razón. Hubo veces que inclusive íbamos mi hermano y yo solos a pasar el rato allá. Y en una de estas ocasiones en que estábamos allí sentados en la cueva, nada más mi hermano y yo, nos empezó a dar una sensación de tranquilidad, pero exagerada, como si nos quisiéramos dormir, como ese estado cuando te estás en la noche y estás a punto de dormirte muy a gusto, casi de ensoñación. Algo súper raro. Hasta lo empezamos a hablar entre nosotros, que era demasiada la relajación que estábamos sintiendo. Recuerdo que mi hermano dijo como que me quiero ir, pero a la vez mi cuerpo no se quiere mover. Hay una pelea entre mi mente y mi cuerpo. Me dormiré un rato en lo que se me pasa. Y así me dijo, y así nomás cerró los ojos y se echó al suelo. Se acomodó y no pasó ni un minuto cuando ya lo noté que estaba dormido y unos pequeños ronquiditos ahí de niño, ¿no? Yo me quedé allí nomás viendo el paisaje, que no era nada feo, pero ese día y en esas circunstancias no sé por qué me estaba pareciendo muy incómodo. Esta relajación no me gustaba. Entonces sentí algo. Empecé a sentir como una sensación de estar siendo observado, de no estar solo. Estoy seguro que ustedes en algún momento debió de haberles sucedido. Pero lo noté detrás de mí, como si alguien estuviera aquí, lo cual era muy raro porque les digo que era un agujero en la piedra, no era una cueva. Era un agujero en la piedra que llamábamos cueva, pero era muy chiquito. Definitivamente nadie podría haber pasado junto a nosotros caminando sin que lo hubiéramos visto. Era demasiado pequeño. Sin embargo, sentí que había algo detrás de mí. Alguien que me acompañaba a mí y a mi hermano en aquel lugar. Ese sensor paranormal se encendió en mí. Empecé a girar mi cabeza rápidamente, de lado a lado, buscando por aquí, por la izquierda, por arriba, por abajo, lo que fuera que estuviera originando esta incomodidad. No estaba seguro que fuera algo externo, también podía ser mi mente, claro que sí, yo estaba consciente, pero de igual modo volteaba hacia enfrente, hacia atrás, empecé a buscar.
sin lograr encontrar nada. Entonces, cuando estaba volteando hacia enfrente aquí en esta búsqueda, escuché algo muy raro. Escuché como si comenzara una especie de derrumbe miniatura. Escuché rodar piedras, poquitas, no un gran estruendo. Fue unas piedritas que cayeron en un tiempo muy corto, 1 segundo, quizás 2, atrás de mí. Me asusté y me puse de pie rápidamente y frente a mí, me crean o no, vi salir a un niño de entre las piedras. No lo vi totalmente desde inicio hasta el final del proceso. En lo que me levanté, me giré y ordené mi cabeza, puse mi mirada donde tenía que ir, aquel niño estaba ya casi totalmente fuera. Ya solo estaba sacando su brazo y una parte de su pierna, pero literalmente lo vi salir de la piedra que estaba detrás de mi hermano y mío. Mientras salía, rodaban estas piedritas. Salió y se estiró como si se hubiera estado dormido. Yo lancé un pequeño gritito corto, me puse un poquito a la defensiva. Me hubiera gustado correr, pero mi hermano estaba allí, lo estaba pateando para que se despertara, pero solo se movía un poquito. Yo seguía con mi atención en aquel niño, que aunque se escuche loco, había salido de entre las piedras. Aquel no era un niño extraño, sus facciones eran normales, un niño como mi hermano, como yo, más o menos de la misma edad. Cabello negro, lacio, corto, su ropa parecía contemporánea, una playera, un pantalón, todo normal, nada raro, su cara igual. Si usted viera a ese niño en la calle, absolutamente nada de lo que pudiera ver en él llamaría su atención. Era un joven como cualquier otra, estirando los brazos al cielo como si hubiera estado dormido por un largo tiempo. Pero claro estaba que yo no había visto a aquel niño en la calle, como fue el ejemplo que le puse hace un momento. A mí sí me llamó la atención y me asustó verlo salir de donde lo había visto salir. Después de varias patadas, mi hermano se despertó, se enderezó y se sentó, mientras aquel niño seguía igual estirándose, moviéndose lento hasta que se sentó junto a mi hermano. Se le quedó viendo y luego me miró a mí, muy campantemente, muy cándidamente. Lo que pasó después de aquí para mí fue muy surreal porque yo ni siquiera quería moverme, o no sé si no podía moverme, parecía que mi cuerpo estuviera en aquel lugar, pero mi mente no. Mi mente estaba en otro lado, pero mis ojos podían ver esta escena. Creo que mi mente se disoció de mi cuerpo y en espacios de tiempo regresaba, porque no logro recordar con exactitud aquella escena. A veces escuchaba que mi hermano y aquel niño hablaban y hasta se reían. Escuché que el niño le dijo que conocía a mi tío, que le enviaba saludos, algo por el estilo. De hecho, llamó a mi tío por su nombre, llamó a mi hermano por su nombre. Pero les digo que mi mente iba y venía, no tengo el rompecabezas completo de ese tiempo. Pasó muy poco tiempo allí con nosotros aquel niño. De repente se puso de pie, se despidió de mi hermano y se fue caminando, se perdió entre los árboles en el bosque. Mi hermano intentaba hablarme, pero yo no respondía, solo me quedaba viendo el punto donde el niño se perdió en el bosque, donde lo perdí de vista. Mi hermano no sabía nada del por qué yo me encontraba así, aunque varias veces me preguntó que si qué me pasaba, que si yo estaba bien. Yo no sabía cómo decirle lo que había visto antes de que él despertara. Lo único que pude decirle fue que recordara que mi tío no podía saber que habíamos estado aquí, así que no le fuera a dar los saludos a mi tío de aquel niño. Mi hermanito, con toda su inocencia, me dijo: ¿qué crees, que soy tonto o qué?, dándome a entender que no lo haría ni en sueños, pero fue lo único que pude decir. Cuando regresábamos a casa yo iba muy nervioso, porque no podía evitar sentir que aquel niño saldría de repente de cualquier lugar de nuevo y nos iba a volver a hablar. Podía recordar las pocas frases que le escuché decir y en mi mente escuchaba una y otra vez su voz, su risa. Se me quedó muy grabado el sonido, muy en lo profundo de mi mente. Antes de llegar a la casa le volví a recordar a mi hermano que no dijera nada, y entonces simplemente esperé que aquel recuerdo se borrara de mí. Pero si estoy contándoles esto hoy, es porque obviamente no sucedió así. Les contaré algunas de las cosas que a partir de ese día empezaron a suceder conmigo y mi hermano. Por ejemplo, yo empecé a tener estos sueños tan extraños. Recuerdo uno muy claramente, y es extraño porque ustedes saben que los sueños los recuerdas solo unos minutos después de despertar, con claridad, después algunos flashazos de recuerdos, ¿no? Pero este sueño
se ha quedado grabado en mí desde que abrí los ojos, ese día por la mañana. Recuerdo que en el sueño estábamos mi hermano y yo en aquella cueva, y mi hermano me decía: tenemos algo que hacer, es importante, es muy importante, tiene que ver con mi tío, por favor, hay que hacerlo. Y yo le preguntaba que si qué era eso que teníamos que hacer, pero mi hermano no me lo decía. Mi hermano se veía preocupado durante todo el sueño, y me recordaba que debíamos de hacer algo, siempre me lo decía: tenemos algo que hacer, tenemos algo que hacer. Yo le preguntaba qué era, nos cambiábamos de lugar, él me volvía a decir: hermano, tenemos algo que hacer, y yo le volvía a preguntar qué era, y él me decía: no sé, es importante, tiene que ver con mi tío. Pero yo no podía saber qué era. Ese fue un sueño que recuerdo muy claramente. Empecé a soñar con aquel niño que salió de entre las piedras. Él, en otros sueños, él me decía cosas, pero yo no lo podía escuchar. Aquel niño movía su boca, pero no emitía sonidos. Si yo soñaba que estaba en mi escuela, allí me lo encontraba como casualmente, en medio de mi sueño. Y si soñaba que caminaba por el parque, también se me aparecía. También en ese sueño lo veía. O inclusive si llegaba a soñar con mis padres, con aquellos hermosos tiempos en que ellos vivían, porque a veces soñaba con ellos, ahí también veía a aquel niño. Él parecía que se introducía en diferentes sueños para quererme decir algo, pero yo no lograba escuchar nada. Les repito, yo veía que aquel niño movía su boca, pero no lograba escuchar nada. Y al mismo tiempo yo sentía que algo me quería decir, que yo debía recordar algo, pero no sabía qué era. Y era una situación muy extraña esto de los sueños, porque mi hermano me dijo en repetidas ocasiones que yo estaba hablando dormido, pero que no me entendía, y que mi voz era muy diferente, que mi voz no sonaba igual a cuando estaba despierto. Yo le dije que era porque no abría bien la boca, que porque estaba dormido, que mis músculos... No recuerdo bien la explicación que le di a mi hermano, porque cuando me lo contó él se veía asustado. Pero esas ocasiones coincidían con las veces que soñaba con el niño de la cueva. O por ejemplo, también les puedo contar que mi hermano y yo comenzamos a encontrar piedras. Así como se escuche. Piedras que llamaban muchísimo nuestra atención. No es que sean piedras extrañas o con formas extrañas, pero estaban en lugares donde no debían de estar. Nosotros las empezamos a ver. Por contarles alguna ocasión, mi hermano encontró las primeras dentro de sus zapatos. Un día abrió su armario y todos sus zapatos, sus tenis, sus chanclas, todas tenían una piedrita dentro. Y primero se rió conmigo, pensando que yo le había hecho una broma. Me dijo: oye, ¿qué pasa aquí? Qué divertido, ¿no? Pero bueno, después las empezó a encontrar en su mochila. Encontraba una piedra chiquita, dos grandes, digo, no muy grandes pues, pero más grandes. O en los bolsillos de su ropa, en su pantalón, en su camisa, empezó a encontrar piedras. Al mismo tiempo yo lo empecé a notar. Aparecían en el baño, en la regadera, a veces en los cajones de la cocina o de algún buró. Yo también pensé que mi hermano estaba haciéndome de las suyas. Como mi hermano es muy bromista y él pensaba que yo le estaba haciendo esas bromas, pues me lo estaba devolviendo. A pesar de que él me dijera que era yo quien las hacía, yo pensaba que era una broma. Nadie sabía de dónde venían y nos culpábamos mutuamente. Pero broma o no, las cosas se empezaron a poner interesantes, porque a veces de camino a casa, cuando volvíamos de la escuela, en alguna barda de alguna casa, podíamos ver una pirámide de piedras, 5 o 6 piedritas, 3 acomodadas. Dijimos, bueno, pues alguien la puso ahí, pero luego las empezamos a ver en una silla, siempre a nuestro paso. Y esto era más extraño porque mi hermano y yo pasábamos la mayoría del tiempo juntos. No daban los tiempos para que él hiciera esos montones, luego se devolviera a la escuela conmigo y camináramos por este camino. O sea, los de los zapatos, pues a lo mejor él lo hizo mientras yo no lo veía. Pero en la calle, eso era raro. Por ejemplo, una vez en la noche también, esto es algo que nos pasó a los dos, empezamos a escuchar cómo golpeaban la ventana de nuestra habitación. Escuchamos un tac, 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 tac. El sonido típico e inconfundible de cuando algo golpea un cristal. En este caso, el cristal de nuestra ventana. No era muy tarde, no estábamos dormidos, ya era un poco noche, pero no muy tarde. Por lo mismo ya estábamos acostados y los dos nos volteamos a ver. ¿Lo escuchas?, me preguntó mi hermano. Le dije que sí y nos asomamos. En la cornisa de nuestra ventana encontramos algunas piedrecitas. Y debajo de la cornisa, en el suelo, otras pocas.
como si alguien hubiera estado lanzando piedras a nuestra ventana, pero volteamos a los alrededores y no se veía nadie. En ese momento nos dimos cuenta que no era ni mi hermano, y que tampoco era yo el que había estado jugando con las piedras. En ese momento la cosa se puso más seria para nosotros. Empezamos a conversar sobre las cosas que estaban pasando. Empezamos a hablarlo como cosa chistosa, como algo chusco, a unir cabos, pero poco a poco. Sin embargo, la imaginación de los niños puede ser muy explosiva, y en poco tiempo nos encontramos con todo tipo de teorías locas. La cosa es que sabíamos que algo estaba sucediendo, pero no sabíamos qué. Les puedo contar que la relación que teníamos con mi tío no era una relación mala, pero no era muy cercana, era más distante. Él nos dio cabida en su casa porque no teníamos a dónde ir. No es que él se haya sacrificado, para nada, no estoy queriendo decir eso, ni que fuera un mal tutor, un mal tío, pero, por ejemplo, él nos daba consejos de vez en cuando, nos regañaba cuando debía, nos hablaba muy poco, siempre estaba trabajando. No era el mejor como padre, pero se entendía porque él no era nuestro padre. Era un muy buen amigo, pero por la diferencia de edad no era lo que nosotros esperábamos de un amigo, ni nosotros éramos lo que él esperaba de un amigo. Sin embargo, él siempre estuvo cerca cada vez que se le necesitó, desde el primer día. Y en esta ocasión acudimos a él, como adulto, como tutor, como tío, como lo que fuera. Era la persona adulta quien estaba a cargo de nosotros, y nosotros teníamos un problema. Y en nuestra lógica era él quien debía ayudarnos. Fungía como padre, como tutor, como tío, y podía ayudarnos si teníamos un problema. Por supuesto que no le diríamos ni de broma lo de que seguimos yendo a la cueva, así que un día en una comida lo abordamos, le platiqué un poco sobre los sueños, sobre las piedras extrañas, sobre cómo aparecían en lugares aquí y allá, le conté sobre el niño de los sueños. Mi hermano también le dijo que él había escuchado que a mí me cambiaba la voz en la noche. Fue una charla muy larga. Mi tío escuchó pacientemente, silencioso, pero no dijo nada, por lo menos no con palabras, porque su rostro era otra cosa. Parecía que supiera exactamente de qué estábamos hablando. Su cara cambiaba poco a poco, conforme avanzábamos en la plática, y al final de la conversación tenía una cara desencajada. Niños y piedras, fue lo primero que dijo, y luego dio paso a un silencio larguísimo. Nos preguntó tajantemente, directamente, cuántas veces han ido a esa cueva que les dije que no fueran. Mi hermano y yo nos volteamos a ver, y como los grandes expertos mentirosos que nunca hemos sido, intentamos decirle que no lo habíamos hecho, pero ni una palabra pudimos articular cuando mi tío levantó la mano en nuestra dirección, como pidiendo que detuviéramos las mentiras, y repitió la pregunta: ¿cuántas veces han ido a esa cueva que les dije que no fueran? Muchas, le dije yo, ya sin la opción de echar mentira. Él nos repitió la importancia de seguir las reglas. Nos dijo que lo que estábamos viendo no era un niño, pero que ya después nos diría exactamente qué es y cómo él tiene este conocimiento. Nos dijo que tuviéramos calma y que iríamos a esa cueva los tres a arreglar ese asunto. Nos pidió no decirle a absolutamente nadie sobre esto. Nos dijo igual que sus idas a las cuevas, lo sabré si lo hacen, y la siguiente vez sí habrá consecuencias. Durante 2 días, mi tío estuvo bombardeándonos con información, a cuentagotas, muy poquita, y cuando nos daba un dato nuevo nosotros hacíamos preguntas, pero él no las contestaba, solamente nos decía: a su tiempo, esperen. No sé si quería aumentar el drama, la incertidumbre, o simplemente quería que digiriéramos la información poco a poco. No lo sé, pero la cosa es que en resumidas cuentas mi tío nos contó sobre un ser que habita en ese bosque, en esa cueva específicamente, que a veces se muestra como un niño, como fue nuestro caso. A veces otras personas lo han visto como un animal con un comportamiento extraño, quizás un objeto puesto en un lugar donde no debiera estar dentro del bosque, que cuando lo quieren tomar desaparece, pero que siempre está cuidando el bosque. A mi tío se le presentó como un duende. Nos dijo que ese ser lo había conocido desde que él era un niño, era muy chiquito, que había conversado muchas veces con mi tío, solo en ese bosque, en esa lagunita, ahí donde nosotros íbamos,
y que le prometió fortuna y buena suerte, pero le pidió algo a cambio, algo que mi tío no nos reveló en ese momento. Como les dije, nos iba soltando datos, lo paraba un tiempo, otro dato, paraba otro tiempo. Por lo que le habíamos dicho a mi tío, él entendió que aquel ser lo estaba buscando para algo. Por eso mi tío ahora quería volver al bosque a hablar con ese ser que vive ahí. Y la fecha fue 3 días después de que nos terminara de contar, pues toda la historia, o lo que nosotros pensábamos que era toda la historia. Mi hermano y yo no somos tan ingenuos ni nos creemos las cosas así nomás. De hecho, cuando platicábamos yo y él, ya aparte de mi tío, pensábamos que mi tío quería hacer una mentira muy elaborada y que fingiría cosas para que nuestra mente estuviera tranquila y que no volviéramos a ir a la cueva. Pero como no estábamos seguros, dejamos que las cosas fluyeran como fueran a fluir. Así que llegado el día, nos encaminamos los 3 juntos hacia la cueva aquella, llegamos, nos sentamos, mi tío se sentó ahí a un lado de mí, empezó a mirar para todos lados. Yo la verdad estaba un poco asustado, no quise sentarme otra vez en la cueva. Ahí estaba parado, pero no quería ni sentarme, no habíamos vuelto desde que vi a aquel niño salir de entre las piedras. Pero conforme nos fuimos acercando de mi casa a la cueva, el recuerdo volvía a mi mente cada vez más vivo. Mientras más cerca estaba, más me acordaba de más detalles. Y al estar de nuevo allí, sentí esta incomodidad y de nuevo la sensación de estar siendo observado. Así que me quedé en la distancia. Caminé, me alejé, mi hermano se quitó los zapatos nomás llegar y metió los pies al agua, nos quedamos sentados mucho rato, después yo ya me acerqué, me senté con ellos, por horas esperamos, pero mi tío no dijo palabra alguna ni ningún niño apareció de entre ninguna piedra. De repente mi tío dijo vámonos, es hora de volver, y nos pusimos en marcha para regresar a casa. Mi hermano le preguntaba cosas a mi tío y mi tío simplemente decía que no sabía, que lo intentaríamos otro día y así lo hicimos, estuvimos volviendo una y otra vez, pero el niño no apareció más. Mi tío no se veía cómodo, desde la primer visita se notaba nervioso y cauteloso en su día a día. Y cuando les digo que nuestro tío se empezó a notar cauteloso y raro, lo digo en serio, y lo de día a día se volvió meses y meses, y luego años y años. Les contaré que por un tiempo seguimos yendo a intentar contactar con aquel ser, pero no lo lográbamos, nunca había respuesta. De hecho, después de que mi tío entrara a esta dinámica, los sueños se suspendieron, las piedras se suspendieron. De hecho, inclusive, después del fatídico diagnóstico de una enfermedad terminal que recibió mi tío, incluso después de eso, continuamos yendo, nuestras caminatas continuaron. Hasta las últimas veces que fuimos, mi tío lloraba y gritaba obscenidades contra aquel ser, pidiendo que apareciera. Nunca más lo volvimos a ver. Mi tío duró aproximadamente 5 o 6 años más. Él nos habló mucho sobre este ser, nos pidió nunca volver y empezó a contarnos las historias. Nos dijo que si lo veíamos teníamos que huir de él. Nos empezó a contar sobre cómo aquel ser le había ofrecido muchas cosas, a cambio de que él siempre viviera solo y no le diera amor a nadie. Esa era la condición con la que cerró el trato. El principal motivo de que no les dé mi nombre, o el de mi hermano o el de mi tío, es porque mi tío amasó una gran fortuna. La hizo por medio de negocios muy exitosos en diferentes ciudades, dinero y negocios que ahora tenemos mi hermano y yo, nos fueron heredados. Somos personas muy conocidas en diferentes esferas de la sociedad. Mi tío contaba que fue gracias a aquel ser con el que hizo el trato que logró todo esto. Por supuesto que mi tío también tiene mérito, pero mi tío decía que era por esto, que por eso él trataba de no inmiscuirse mucho con nosotros, con mi papá, con mi mamá, pero cuando nos quedamos solos fue inevitable. Fuimos a vivir con él y poco a poco el cariño se fue dando con el paso del tiempo. Y entonces aquel ser se nos apareció y él jura que esa duende, niño, cosa que vive en el bosque le mandó el mensaje de que el pacto había sido roto. Vivimos una buena vida. Nunca volvimos solos a esa cueva. Nos da miedo y por supuesto veneramos muchísimo la memoria de mi tío. Si lo que nos contó sería verdad o quizás un síntoma de su enfermedad, solo él lo supo. Yo sé lo que vi y escuché y sé lo que viví.
pero aún tengo honor por la memoria de ese hombre que nos ayudó a mi hermano y a mí cuando más lo necesitábamos. Si hoy me preguntaran a mi hermano, estoy seguro puedo hablar por él, o me preguntaran a mí, daría todo lo que tenemos por volver a tener a nuestro tío y a nuestros padres a nuestro lado. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Te agradecemos muchísimo tu presencia, tu paciencia, y recuerda que para nosotros es muy importante tu opinión. Si te gustó la historia, suscríbete, dale un like, comparte el contenido con personas que crean que le puede gustar este tipo de historias. ¿Y qué crees que haya sido eso que los niños encontraron en aquella cueva? Interesante, ¿no? Queremos enviar un saludo para Anabel, quien nos escucha desde Argentina y hace mucho no la veíamos por los comentarios. Anabel, un gustazo volver a leerte. Para Fabi Jiménez hasta California, y aprovechando que ya nos dimos la vuelta por allá, también queremos saludar a Casey Dalton, dos super amigas del canal, al igual que María Elena Castro y Jenny Esteves, no pueden faltar en esta tanda de saludos, por supuesto. Lina Araque, te saludamos también con mucho cariño. También para Aurora Santana Villalpando, Lupita López, Luis E. Marcos, Elina Moraes, son muchos. Queremos invitar a todos ustedes que nos están escuchando en este capítulo, a quienes comentan y a quienes comparten el contenido, a escucharnos todos los viernes aquí en la orilla, del miedo.